Polímero deriva del griego poli, muchos, y meros, partes. Son compuestos de grandes masas moleculares. Tienen como característica que son de 5 átomos o más y simulan una cadena entre ellos. Existen varias maneras de clasificar a los polímeros, por su comportamiento, por sus propiedades, por sus estructuras. Una de las más comunes es por su origen. Se encuentran los naturales, que son aquellos que provienen directamente de la naturaleza, como el almidón, la celulosa, el algodón, las proteínas como el cabello, piel, tejido y los ácidos nucleicos. Los sintéticos son aquellos que derivan del tratamiento directo de los polímeros naturales, como el nylon, el acrílico, el celuloide. Y los artificiales, que son aquellos que surgen directamente de un proceso químico, como las llantas y los plásticos. Proceso de fabricación de los polímeros. La tecnología de la transformación o procesado de polímeros tiene como finalidad obtener objetos y piezas de formas predeterminadas y estables, cuyo comportamiento sea adecuado a las aplicaciones a las que están destinados. Una de las características más destacadas de los materiales plásticos es la gran facilidad y economía con la que pueden ser procesados a partir de unas materias primas convencionalmente preparadas, a las que se les han añadido los pigmentos, cargas y aditivos necesarios para cada aplicación. En algunos casos pueden producirse artículos semiacabados como planchas y barras o posteriormente obtener la forma deseada usando métodos convencionales tales como mecanizado mediante máquinas, herramientas y soldaduras. El principio de procesamiento por fusión. Termoplásticos. Un termoplástico debe calentarse por encima de la temperatura. Los polímeros cristalinos y muy por encima de las temperaturas los polímeros amorfos. La forma se fija enfriándolo muy por debajo del TG, como se muestra en la imagen, o para los polímeros cristalinos por debajo de TM. Aquí les dejo una imagen para que vean. Termoplásticos. El material inicial normalmente es polvo, granos, fibra cortada en trozos, lámina molida y se puede transportar con tornillos. Si se desea evitar burbujas de gas, el plástico debe estar libre de agua. El calentamiento es parcialmente externo y parcialmente interno. El sobrecalentamiento puede causar daño permanente, por lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el material PMMA se despolimeriza y se forman burbujas de gas del monómero. El poliacetal con PVC puede formar incluso mezclas explosivas. 2. Hay un cambio sustancial del volumen en el enfriamiento, provocado por el reacomodo de moléculas y la formación de enlaces secundarios. Debido a la dependencia temporal, la contracción se eleva con un enfriamiento más lento. 3. La solidificación más rápida también significa que la orientación de las moléculas desdobladas estará congelada, dando lugar a propiedades mecánicas anisotrópicas. Termofijos. Antes de la formación de enlaces cruzados, los polímeros termofijos son capaces de fluir bajo presión. Pueden ser granulares y por lo tanto se tratan como polvos, o pueden convertirse en termoplásticos al calentarse. Por ello, las técnicas de procesamiento son similares a las de los termoplásticos. Sin embargo, hay una diferencia importante. Mientras que los termoplásticos se enfrían para fijar su forma, los termofijos deben mantenerse en un molde caliente por un tiempo suficiente para que ocurra la polimerización y la formación de enlaces cruzados. Algunos se pueden retirar del molde tan pronto como se fija su forma y luego se obtiene la formación completa de enlaces cruzados durante su enfriamiento o al mantenerlos en el horno separado. El uso de los polímeros en la ingeniería civil tiene muchas ventajas y es que a la hora de usarlos nos hace más fácil y cómoda la vida. El consumo de plásticos en el sector de la construcción ha ido aumentando drásticamente con la entrada de polímeros sintéticos, gracias a que los arquitectos, ingenieros y especialistas del sector empezaron a adquirir conocimientos de las ventajas que pueden brindar estos polímeros. Hoy en día nos podemos beneficiar de múltiples y diferentes aplicaciones en la construcción y equipamiento de una vivienda y restos de obras públicas. Además, otro objetivo de estos profesionales es la de conseguir un equilibrio entre las necesidades de construcción de la población y la protección del medio ambiente, así como la de la salud de sus habitantes. Los polímeros resultaron ser
materiales idóneos para satisfacer todas estas necesidades debido a sus características particulares. En general, las características serían: son durables y resistentes a la corrosión, son aislantes tanto para el calor como el frío y son sumamente muy ligeros. También tienen buena relación costo-beneficio y la mayoría, a excepción del PVC, resultan respetuosos con el medio ambiente. Algunos de los ejemplos es el PVC, que se utiliza para casetones, tubos de electricidad, entre otros. El otro es el poliuretano, el cual lo utilizamos para espumas, para fibras o para algunas copas de construcción que también se utilizan. El poliestireno se basa fundamentalmente en aislantes, sobre todo térmicos, en cañerías, suelos flotantes, ladrillos, techos, en hormigón liviano, etc. También se usa para la construcción fabricadas en sistemas de calefacción y cámaras frigoríficas. El polietileno se usa para recubrimientos de cañerías, solo que este funciona como aislante a menor temperatura, ya que aguanta hasta menos 20 grados y a como una temperatura máxima de 85 grados. También se utiliza para el revestimiento de cables, caños para gas, telefonía, agua potable, etc. El polietileno de baja densidad se usa para revestimientos para suelos, recubrimientos de obras de construcciones, cobertores de seguridad, protección en tuberías de riesgo, etc. El polipropileno se utiliza para membranas de asfaltos, modificado de techos, fibras para reforzar, es idóneo para elementos electrodomésticos en la maquinaria para la construcción, etc. El policarbonato se utiliza como vidrios de seguridad, como vallas y cercas de seguridad, transparente, entre otras, y el PET prácticamente para carteles y exhibidores por su resistencia a la radiación ultravioleta, el viento y clima, también para alfombras, cortinas, muebles de exterior, etc. Refinación del petróleo. Se conoce como refinación al conjunto de procesos que se aplican al petróleo crudo con la final de separar sus componentes útiles y además adecuar sus características a las necesidades de la sociedad. Ya que el petróleo crudo no tiene un uso en específico, es por eso que se somete a dicho proceso de conversión de energía primaria a secundaria. Por lo que, una refinería es un proceso de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en sus derivados. Esta transformación se logra mediante distintos procesos, los cuales son destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, alquilación y reformación catalítica, entre muchos más. Los productos que se obtienen mediante la refinación del petróleo se obtienen a partir de distintas series de procesos. Uno de ellos es la destilación primaria, que es la fase inicial de la refinación del petróleo crudo. Existen diferentes procesos de refinación. Uno de ellos es, lo de los principales, la destilación atmosférica. Esta consiste en la separación de la mezcla de hidrocarburos líquidos en componentes más específicos, mediante la aplicación de calor hasta lograr vaporizar cada componente, aprovechando que cada uno de ellos posee diferentes puntos de ebullición. El siguiente es la destilación al vacío. Este proceso intermedio es para extraer el residuo atmosférico, el gasóleo usado como carga de las plantas de desintegración catalítica, así como las fracciones para elaboración de aceites lubricantes. El siguiente proceso es la desintegración catalítica. Este consiste en descomponer las moléculas de hidrocarburos más grandes, pesadas o complejas en moléculas más ligeras y simples. Se lleva a cabo mediante la aplicación de calor y presión y mediante el uso de catalizadores. Este proceso ayuda a incrementar el rendimiento de la gasolina y de otros productos importantes derivados del petróleo. El hidrotratamiento es el proceso cuyo objetivo es estabilizar catalíticamente los petrolíferos. Además, se eliminan los componentes contaminantes que contienen, por medio de que los hacen reaccionar con hidrógeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 430 grados Celsius. El siguiente proceso es la reducción de viscosidad, proceso empleado en la refinación de petróleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular, como lo son la gasolina, gasóleos
y gases. La coquización es el equipo instalado en una línea de conducciones de gas para incrementar la presión y garantizar el flujo del fluido a través de dicha tubería. La alquilización son los procesos de alquilación que comprenden la combinación de una olefina con un hidrocarburo parafínico o aromático en presencia de un catalizador. La reformación es el proceso que mejora la calidad antidetonante de fracciones de la gasolina modificando su estructura molecular. En este existen dos procesos. Uno, que es el efecto mediante calor y se le conoce como reformación térmica, y cuando se utiliza un asistente como un catalizador se le conoce como reformación catalítica. La isomeración es el proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los átomos de una molécula sin adherir o sustraer nada de ella. El TAME y MTB son oxigenantes que se utilizan como aditivo para incrementar el octanaje en la gasolina y se utilizan dependiendo de la legislación ambiental y de la calidad de las gasolinas. Productos derivados del petróleo. Los productos que son derivados del petróleo son aquellos que se producen a partir de hidrocarburos cuando son procesados en refinerías bajo ciertos procesos químicos y físicos. Al contrario de los petroquímicos, que generalmente son compuestos químicos puros, los derivados del petróleo son combinaciones complejas. Se estima que hay más de 6.000 productos fabricados en base al petróleo. Algunos de los más comunes que se pueden mencionar son los fertilizantes, insecticidas, vaselina, jabones, cápsulas de vitamina, bolsas de plástico, neumático y asfalto, popularmente conocido como chapopote. Algunos ejemplos de productos derivados del petróleo que utilizamos cotidianamente son: 1. El asfalto, el cual es un líquido pegajoso, negro y viscoso con una forma parcialmente sólida. Se utiliza mayormente en la construcción de carreteras, aunque a veces también es utilizado para impermeabilizar los techos, debido a que es una sustancia fuerte que puede ser reparada rápidamente. Es ampliamente utilizada en pistas de aterrizaje alrededor del mundo. 2. Fibras sintéticas. Las fibras sintéticas más comunes son las que se fabrican con derivados del petróleo. Entre las más usadas se encuentran el acrílico, el poliéster, el nylon y la licra. Y por último tenemos al plástico, el cual es cualquier material que está realizado con compuestos sintéticos o semisintéticos y que podrían ser moldeables a objetos sólidos. La mayoría de los plásticos están fabricados de derivados del petróleo. Una minoría es creada a través de materiales reciclables, por ejemplo, las botellas de plástico, las bolsas de plástico o cualquier otro material. Asfalto. Como el asfalto es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes, presenta las propiedades ideales para la construcción de pavimentos. Los materiales asfálticos se emplean en la elaboración de carpetas, morteros, riegos y estabilizaciones, ya sea para aglutinar los materiales pétreos utilizados para ligar o unir diferentes capas del pavimento, o bien para estabilizar bases o subbases. También se puede usar para construir, fabricar o impermeabilizar otras estructuras, tales como algunas obras complementarias de drenaje, entre otras. Sus principales usos se mencionan a continuación. Se usa en pavimentos. Uno de los principales usos que se le dan a los asfaltos es, entre otros, como material aglutinante en la elaboración de carpetas asfálticas para la construcción de pavimentos flexibles. Tratamientos superficiales. Consiste en una delgada capa de desgaste de espesor comúnmente menor de 2.5 centímetros, compuesta de dos o más aplicaciones de asfalto líquido cubierto con áridos. El tratamiento superficial es un tipo de carpeta económico que da buenos resultados durante un periodo limitado de tiempo. Impermeabilizantes. Los asfaltos soplados u oxidados se producen cuando se hace pasar aire a través de los asfaltos calentados, esto con el fin de darle las características necesarias para ciertos usos especiales. Tienen un punto de reblandecimiento superior a los asfaltos normalmente refinados de penetración comparable, lo que los hace adecuados para revestimientos de techos y otras aplicaciones similares.
Su uso en carreteras está limitado en gran medida a la impermeabilización de estructuras y al relleno de juntas de los pavimentos de concreto hidráulico. También es común utilizarlo como impermeabilizante en la construcción de cimentaciones en obras civiles. Obras hidráulicas. El principal uso en obras hidráulicas es como relleno en las juntas en la construcción de canales. Los objetivos a cumplir en las estructuras hidráulicas son varios, entre ellos, evitar la pérdida de agua, proteger las laderas de la erosión, disminuir el rozamiento y reducir el servicio de conservación. Para cumplir con estas finalidades de un modo satisfactorio, el revestimiento debe ser resistente, duradero, tener estabilidad mecánica y superficie lisa, suficientemente flexible para admitir pequeñas deformaciones y ser impermeable. Fibras sintéticas. Las fibras sintéticas que son específicamente diseñadas para el concreto se fabrican a partir de materiales sintéticos que pueden resistir el medio alcalino del concreto a largo plazo. Las fibras sintéticas son añadidas al concreto antes o durante la operación de mezclado. El uso de las fibras sintéticas en proporciones típicas no requiere de ningún cambio en el diseño de la mezcla. Las fibras se adicionan al concreto normalmente en bajos volúmenes, frecuentemente menos del 1%, y han mostrado eficiencia en el control de la fisuración por contracción. Las fibras no alteran considerablemente la contracción libre de concreto y, si son empleadas en cantidades adecuadas, pueden aumentar la resistencia al agrietamiento y disminuir la abertura de las fisuras. Las fibras utilizadas en el concreto generalmente son de acero, plástico, vidrio, de materiales naturales y sistemas múltiples, disponibles en una amplia variedad de formas, tamaños y espesores. ¿Por qué son utilizadas las fibras sintéticas en el concreto? Las fibras sintéticas benefician al concreto tanto en estado plástico como endurecido. Algunos de los beneficios incluyen reducción de la fisuración por asentamiento, reducción de la fisuración por contracción plástica, disminución de la permeabilidad, incremento en la resistencia a la abrasión y al impacto y aporte en la resistencia a la fractura. Algunas fibras sintéticas pueden ser utilizadas como refuerzo secundario. ¿Cómo se utilizan como refuerzo secundario? Las fibras sintéticas que cumplen cierto criterio con respecto al concreto endurecido pueden ser empleadas como refuerzo no estructural por temperatura o refuerzo secundario. Estas fibras deben tener documentación que confirme su capacidad de mantener unido el concreto después de la fisuración. La distribución uniforme de las fibras sintéticas a través de todo el concreto asegura la colocación crítica del refuerzo secundario. ¿Cómo trabajan estas en el concreto a edad temprana? Los cambios del volumen del concreto a edad temprana causan la formación de planos de debilitamiento y fisuras debido a las tensiones existentes que exceden a la resistencia del concreto en un momento específico. El crecimiento de estas fisuras por contracción se previene mediante el bloqueo mecánico de las fibras sintéticas. El sistema de soporte interno de las fibras sintéticas impide la formación de grietas por asentamiento plástico. La distribución uniforme de las fibras a través del concreto contribuye a la no formación de grandes capilares causados por el movimiento del agua de exudación hacia la superficie. ¿Cómo trabajan en el concreto endurecido? El beneficio del uso de fibras sintéticas en el concreto a edad temprana continúa con el concreto endurecido. Los atributos del concreto endurecido aportados por las fibras sintéticas son una reducción de la permeabilidad y una mayor resistencia a la fractura, la abrasión y las fuerzas de impacto. La capacidad para resistir las fuerzas que ocasionan fragmentación o rotura del concreto se mejora notablemente mediante el uso de fibras sintéticas. Cuando el concreto sin fibras es sometido a la compresión, se fracturará y fallará con la aparición de la primer grieta. Las fibras sintéticas fabricadas específicamente para el concreto impiden el efecto ocasionado por las fuerzas de rotura, manteniendo fuertemente unido el concreto. Las fibras sintéticas reducen la fisuración plástica del concreto. Esto mejora su resistencia al impacto. El módulo de elasticidad relativamente bajo de las fibras sintéticas aporta la capacidad de absorción de choques o impactos. Las fibras sintéticas ayudan al concreto a desarrollar su integridad óptima a largo plazo mediante la reducción tanto del asentamiento plástico como de la formación de fisuras por contracción. Disminuyen la permeabilidad e incrementan la resistencia a la abrasión, la rotura y las fuerzas de impacto.